El Señor bendiga nuestras vidas, amén. Aleluya. Bien. Tenía para hoy algo no muy claro de parte de Dios. Tenía la idea y doy gracias a Dios porque el Señor me recordó, me refrescó una palabra que hace mucho me la había dado y hoy día me la traía nuevamente a memoria. Y se complementa con la idea que Él mismo me había dado también. Así que quiero traspasársela. Espero y esté orando también por mí para traspasársela tal cual como el Señor me la entregó. Y así al traspasársela tal cual como Dios me la entregó, esté orando para que pueda hacer calzar todo este mensaje que tengo aquí dentro del tiempo también que tenemos esta mañana. Amén. Bueno, si tenemos que quedarnos hasta las 4, nos quedamos. Amén. ¿Dijo alguien por ahí? ¿Sí? Amén. Bien. Mi hermano, Dios me llevaba a ver que, no sé si se ha fijado o ha escuchado, que nosotros somos verdaderamente el pueblo de Dios hoy, ¿cierto? Entendiendo que hubo un pueblo también de Dios que fue escogido anteriormente. Amén. Y nosotros, mucho yo he escuchado de las bocas de ellos, nosotros somos el pueblo, en momento yo también lo he dicho, somos el Israel espiritual. Amén. El pueblo de Dios. Pero sabe, me llegó una inquietud y me dio tristeza porque Dios me hizo entender que más que ese pueblo que Él escogió, estábamos siendo ese pueblo que lo dejó a Él. Amén. Porque sí, Israel, somos ese pueblo escogido hoy día de Dios. Pero lo triste es que estamos repitiendo lo que el pueblo de Dios le hizo a Dios. Amén. Usted y yo somos elegidos por el Señor, pero muchas veces, tristemente, mi hermano, estamos cometiendo los mismos y graves errores que cometió Israel con Dios. Amén. Como un niño, porque viene eso en la carne, el de que le digan, haz esto y hace lo contrario. Cuando vayas para allá tienes que hacer esto y hace todo lo contrario. Amén. Una persona ayer me decía que un pastor por ahí había dicho, contó la historia de una niña que su madre, cierto, salió y la dejó ahí y antes le dio una orden, le dijo, mira, lo único que te pido es que me hagas el aseo y me ordene la cocina. Y se fue. Y la niña hizo el aseo de toda la casa, pero no ordenó la cocina. Cuando volvió su madre, ¿qué cree que le dijo? Oh, qué bien, me hiciste toda la casa, me la limpiaste, me ahorraste todo el trabajo. No, se fue a decirle, ¿por qué no me hiciste en la cocina? Como yo te había dicho. Nosotros muchas veces somos así, iglesia. Amén. Hacemos en parte algo para Dios, pero no lo hacemos todo. O más aún, lo puntual y preciso que Dios dice. Porque Dios es preciso para decirnos. Amén. Para dejar las indicaciones. Lo hizo con Israel y como bien nos decía un pequeño en estos días aquí en la escuela bíblica familiar, ahí un niño nos decía 613 mandamientos, creo que eran esos. Por ahí está el niño para eso, ¿no? Para que me refresque porque se me olvidó. Más o menos 613 ordenanzas, amén, indicaciones que Israel tenía que seguir para que le fuera bien, amén. Y no podía dejar pasar ni una de ellas. Y eso es lo que me refrescaba
el Señor en esta mañana para poder entregar este mensaje. Iglesia, a veces a nosotros se nos dice no y lo hacemos con mayor razón. Se nos dice por aquí y con mayor razón nos vamos por allá. ¿Por qué somos así? O miremos a Israel porque es más cómodo. ¿Por qué Israel fue así? Daniel 9, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra en el libro de Daniel. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros. Amén. Escuche bien, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Amén. Daniel escudriñó los libros y él dijo, este tiempo que yo voy a pasar aquí en Babilonia, porque él estaba siendo cautivo en ese momento, pero él entendió por medio de los libros, iglesia, que este cautiverio ya estaba escrito. Amén. Y él, revisando los libros de los profetas, se encontró con la palabra que le dio Dios a Jeremías y le dijo incluso los años que iba a durar este cautiverio. 70 años. Amén. Por lo tanto, Daniel, mi hermano, estando lejos de Israel, no estando plenamente en el Israel, con el templo, con todo lo que ellos tenían para poder aplicar, ¿cierto?, los mandamientos de Dios, Daniel fue riguroso en seguir ahí, lejos del templo, lejos, mi hermano, de donde se le hablaba la palabra, lejos de los sacerdotes que lo ministraban, lejos de todo lo que podía traerlo a la palabra de Dios, pero él se acercó a los libros y escritos que estaban claros y él sabía que eran 70 los años que iba a pasar ahí. Y por ser los 70, pienso, como joven, cuando llegó ahí, él tiene que haber dicho, bueno, yo creo que aquí voy a morir. 70 años más los años que tengo, la suma de eso es que voy a pasar todo mi tiempo de vida aquí en un pueblo de Babilonia. Pero ¿saben, mi hermano? Él no se relajó al decir, no voy a seguir lo que me trazó el Señor. Al revés, fue riguroso, porque Dios es riguroso con su palabra. Amén. Y estemos donde estemos, Dios es el mismo. Y Él requiere que nosotros le sirvamos. Amén. En la condición que sea. Él dijo, yo no voy a comer de la comida del rey. Se lo dispuso, se lo propuso en su corazón. Dispuso su corazón a no comer de la comida del rey. Él estableció y se vino con las mismas palabras. Lo mismo se estableció en su corazón. Amén. A pesar de que estaba en un pueblo, mi hermano, alejado, él siguió rigurosamente lo que la palabra de Dios le decía. No se excusó. Amén. Porque es fácil excusarse si yo no estoy cerca del templo para poder seguir rigurosamente todo. Amén. No tenía toda mano, al revés. Estaba en un pueblo pagano donde se le estaban imponiendo cosas que eran en contra de la palabra de Dios. Y eso le podía costar la muerte. La enfrentó igual. Porque pasó por leones, pasó por todo lo que sea. Amén. Pero siguió la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? Daniel sabía que el Dios que le habló a Israel y que le hablaba a Israel era un Dios que si decía algo, lo cumplía. Aleluya. Dios nunca se va a pasar ni a quedar con lo que Él ha dicho. Nunca. Nunca Dios se va a pasar ni se va a quedar con lo que Él ha dicho. Aleluya. ¿Escuchaste? Él leyó la palabra
leyó el libro y según el Señor lo que le dio al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación, el cautiverio ahí en Babilonia, amén, era de 70 años. Este pueblo se acostumbró a vivir como mejor le parecía, desestimando la voz de Dios. Y por eso vino el castigo. Por eso el cautiverio. Daniel tenía claro, mi hermano, que Dios era un Dios que lo que decía lo cumplía. Aleluya. Y si Él mandó algo y ordenó algo y se pasó a llevar y no se llevó rigurosamente de acuerdo a como Él lo dijo, vendría también castigo. Amén. Porque la paga por transgredir la ordenanza de Dios, como Dios ordena las cosas. Transgredir esa ordenanza tiene un pago y es la muerte. Jeremías capítulo 25, versículos 9 al 14. Jeremías 25, 9 al 14. ¿De dónde viene este cautiverio? ¿Y por qué Daniel leyó que Jeremías profetiza que 70 años el pueblo de Israel iba a ser llevado a un cautiverio a una nación, ¿cierto?, pagana? Jeremías 25, 9 al 14 dice: He aquí, yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. Está hablándole Jeremías ahora a Israel. Amén. Y aquí empieza a profetizar lo que leyó Daniel. He aquí yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor, dice el Señor. Los destruiré por completo y los convertiré en escarnio, rechifla y ruinas perpetuas. Estoy leyendo la Reina Valera 2015, si es que no le está coincidiendo con lo suyo, pero es lo mismo. Versículo 10. Haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones se servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Amén. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación y a la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. Traeré contra aquella tierra todas mis palabras que he hablado acerca de ella. Todo lo que está escrito en este libro que ha profetizado Jeremías contra todas las naciones, porque también de ellos se servirán muchas naciones y grandes reyes. Yo les retribuiré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aleluya. Así que, mi hermano, lo que está profetizando aquí Jeremías, 70 años, y esto es lo que a mí me causó, mi hermano, más que un asombro, un impacto profundo en mi corazón, al entender de un Dios que lo que manda por ordenanza, nosotros tenemos que apegarnos rigurosamente a ella. Porque si no lo hacemos, iglesia, viene castigo por eso. Esto no es meter miedo. Esto es simplemente que entendamos delante de quién estamos. Amén. Eso es lo que hacían entender los profetas. Y hasta lo que hoy día el pueblo de Dios debe entender. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, iglesia. Así que este pueblo se acostumbró a vivir como mejor le parecía, desestimando la voz de Dios. Jeremías se los advirtió mucho. Les decía a los ejércitos, mi hermano,
no peleen. ¿Por qué? Porque el Señor los va a llevar a que ustedes pasen 70 años. No se pueden librar, ustedes van a pasar 70 años en cautiverio. Así que es mortandad lo que se les espera si van a enfrentar al pueblo de Babilonia. Pero el pueblo de Israel decía, según ellos, nunca seremos destruidos. Eso le decían a Jeremías, a pesar que Jeremías les decía. Amén. Les advertía, mi hermano, de una y de otra forma. Nosotros estamos protegidos, les decían. Claro que estarían protegidos por Dios, mi hermano, si estaban alineados con Él. Claro que nosotros, mi hermano, podemos estar protegidos por la mano de Dios si estamos alineados con esa mano, si estamos sometidos bajo esa mano. Porque a veces creemos que estamos bajo la poderosa mano de Dios, protegidos, y lo que nos demanda es estar bajo la poderosa mano de Dios, sometidos. Amén. Se creían intocables. Iban al templo, pero no oían al profeta. 40 años les advirtió, les decía que era inútil pelear al ejército. Nosotros también somos como el Israel antiguo. Aleluya. Ahora Jeremías le advertía, 70 años, van a ser esclavos. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Jeremías les advirtió y fue tan preciso en decirle, 70 años van a estar esclavos? Esto tiene un porqué, iglesia. Aleluya. Y este es el porqué, y este porqué, al entenderlo, yo sé y espero en el Señor, se nos revelen a nuestras vidas muchas cosas, mi hermano, en este tiempo. Jeremías les advertía, 70 años van a estar esclavos. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Israel una ley, el Torá o la Torá. Amén. Las cuales contaban de 613, dijimos, ¿cierto? Artículos, leyes, ordenanzas. Todo para ser cumplido. Algunas personas las cumplen, otros las dejaban en Israel. Ahí estaba toda la vida de Israel controlada. Fueran ganaderos, fueran agricultores, profetas, reyes, lo que fueran. Ahí en esa ley de 613 estaba estipulado, fueran sacerdotes, ellos tenían cómo regirse, cómo ordenarse, cómo conducirse según lo que estaban llevando a cabo. Dios no los dejó que ellos hicieran lo que quisieran en la tierra prometida. Le dio esas ordenanzas en el desierto para que las cumplieran. Amén. Cuando estuvieran en la tierra prometida. Por eso que hay una parte en Deuteronomio cuando le habla a Israel y le dice, no vaya a ser que cuando estés y te veas con todo lo que tienes y estés en abundancia y estés gozando de la leche, de la miel, de todo lo que yo te dije y te prometí que iba a ser y así va a ser, no vaya a ser que te olvides de mí. ¿Y qué cree que hicieron? Lo que hace siempre el hombre. Amén. Lo que hace siempre tu hijo, iglesia, ¿o no? Sí. Te dije y te recalco, haz esto. Y después hace lo contrario. O lo hace en el tiempo que quiere. No en el tiempo dicho. Aleluya. Una de estas leyes era el reposo de la tierra cada 7 años. ¿Había escuchado eso? Una de las leyes que tenía Israel era que cada 7 años debía de hacer reposar la tierra. O sea, no podían sembrarla. Amén. Era para los agricultores esa ley. Debían dejar descansar la tierra de sembrar
al séptimo año. Y tenían que tener dependencia luego del Señor. Amén. Total dependencia del Señor, creyendo que la cosecha del sexto año, amén, alcanzaría para el sexto año, para el séptimo y para el octavo año. Porque como no sembraban el séptimo, el octavo año tampoco iban a tener siembra. Amén. Porque recién iban a sembrar el octavo año de nuevo, para seguir la línea de 7 años más y así. Ahora, 490 años permaneció Israel desde que entró con Josué a la tierra prometida. 490 años. Pasaron 490 años. Si cada 7 años debían dejar reposar la tierra y nunca lo hicieron durante los 490 años, quiere decir que 70 años no cumplieron con el mandato del Señor. 70 años no cumplieron con el mandato del Señor. Amén. Ellos sembraron, ellos dieron los diezmos de todo eso, cumplieron en parte. Amén. Cumplieron, dieron los diezmos, ofrendaron, hicieron todo lo demás que tenían que hacer, pero no dejaron reposar ningún año. Ninguno de los 7 años que se cumplían dejaron reposar la tierra. No le dieron descanso. Aleluya. Así que no cumplieron con el mandato del Señor. Y 70 por 7 son 490 años que ellos pasaron ahí. Hasta que vino Nabucodonosor y los sacó de la tierra. Por eso el profeta Jeremías les decía 70 años, 70 años. Mire lo que dice Crónicas, segunda de Crónicas 36, versículos 20 y 21. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: a los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia. Amén. Está hablando de lo mismo. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia. Mire, escucha el 21. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado ¿de qué? De su reposo. Aleluya. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los... ¿Por qué se los llevó cautivos 70 años y los sacó de la tierra? Porque ellos, mi hermano, dieron todo, cumplieron con todo, menos con hacer reposar la tierra cada 7 años después de sembrarla. Y mi hermano, Dios los dejó pasar, pero se habían cumplido todo lo demás. Ellos dejaron pasar eso, pero Dios no lo dejó pasar. Aleluya. Bendito Dios. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo. Él les dijo, déjenla reposar, no la hicieron reposar. Bueno, ahora yo los voy a sacar de la tierra y la voy a dejar reposar. Se los llevaron a todos en el cautiverio. Amén. Y la tierra dice que ahí recién, después que fue Dios, ¿cierto? Y los sacó de ahí, se los llevó al cautiverio, todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Dios es Dios, mi hermano. Aunque no quieras creerlo, aunque tú tomes esto, mi hermano, estos caminos los tomes así a la ligera. Aunque tú, mi hermano, pienses que,
bueno, si se me dice esto, lo cumpliré de esta forma y no completamente. Resuelve, mi hermano, pero espero en Dios, escuche por lo menos este mensaje esta mañana. Amén. Por lo menos escuche este mensaje esta mañana, porque puede que este que esté parado aquí sea un Jeremías de ese tiempo también. Y quiera librarte, mi hermano, de pasar algo. Aleluya. Recordar la palabra. La ordenanza de Dios. Dios es riguroso, pone ordenanza. Aleluya. Ellos tienen que haber dicho, si no hacemos las cosas así como Dios dice, no va a pasar nada. Si yo hago esto y lo hago o no lo hago al 100% como Dios quiere, no pasará nada. Si no vengo, ¿cierto?, a la iglesia como Dios quiere, si no oro como Dios quiere, porque yo me puedo decir, pero si yo me vengo a congregar, pero como Dios quiere, yo estoy orando como Dios quiere. Amén. Dios dejó todo esto en ordenanza, bajo la ordenanza de la iglesia. ¿O no? Todo lo dejó bajo la ordenanza de la iglesia y bajo la dirección. Amén. De ser dirigidos por aquellos que también fueron puestos por Dios. ¿O no? Amén. Por eso que como les digo y les recalco, no es que quiera poner ese versículo aquí, pero tenemos que tomar atención. Amén. Nosotros somos desordenados y necesitamos siempre a alguien que nos dirija. ¿Que nos dirija a qué? Como Él quiere, no. Es llevarnos a la palabra. Es buscar, mi hermano, hacer las cosas rigurosamente como Dios quiere. Y no como nosotros las queremos hacer. Riguroso estoy diciendo que no basta con decir, pastores, yo igual estoy orando. Es que igual vengo en momento y me congrego. Tenemos que hacerlo como Dios quiere. Es que Dios quiere hacer algo en este tiempo, mi hermano. Dios quiere hacer algo en este tiempo. Y la iglesia tiene que estar atenta porque Dios, mi hermano, es riguroso y nos ordenó. Y si se cumple esa ordenanza, se va a cumplir la bendición que Dios también va a derramar. Su gloria postrera va a ser derramada en este tiempo. Pero si nosotros nos regimos y nos apegamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, si cada uno hace las cosas como mejor le parece, iglesia, lo único que vamos a encontrar no es su gloria. Dios nos libre. Amén. Aleluya. No sé si seguir leyendo esto de verdad. Aleluya. Dios es el que debe ajustarse si no cumplo, si sigo diciendo no va a pasar nada. Mi hermano, Dios es un Dios de leyes. Y no es Él el que debe ajustarse a nosotros, sino que nosotros a Él. Y obedecerlo a Él. Hay muchos que viven incluso viendo que toman de la palabra del Señor. Unos dicen, esto es para los judíos, esto es para mí. Esto es para el Antiguo Testamento, esto es para hoy. ¿Ha escuchado a esa gente? Incluso para justificar que no hacen ciertas cosas, dicen, no, esto era para los judíos. Ah, no, esto es para los... Ah, no, esto se lo habló en el Antiguo Testamento. No es para hoy. Aleluya. Es que la Escritura dice... Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Aleluya. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice pastores, no dice pastor. Oh. Sí, dice pastores, entonces yo
yo escuché al pastor, al que sale en la radio, y él me dijo esto. Y también lo complemento junto con lo que me dijo el pastor que escucho en YouTube. Y con el libro que también leí de este otro pastor. Entonces escucho a los pastores. Y como me agradó lo que dijo este en la radio y lo que dijo este otro acá, y me complemento mi vida, porque lo dijeron los pastores. Y yo estoy obedeciendo a los pastores. Como dije un día predicando, no hay cómo ganarle a veces. Amén. Porque gente siempre va a encontrar justificación, iglesia. Amén. Para decir, para no reconocer que que estoy haciendo las cosas no como Dios ordenó. Para no reconocer, mi hermano, que está haciendo las cosas como bien le parece. Aleluya. Es que no estoy pecando, es que no se trata de eso. Se trata de seguir rigurosamente lo que Dios nos estipuló. ¿Tú crees que mi hermano nos dejó la iglesia para escucharla y venir y ser un lugar solamente de congregarnos? Es aquí donde, mi hermano, somos direccionados. Por eso que hay un versículo, una revisión de Hebreos 13:17, donde dice obedecer a vuestros dirigentes. Creo que es la NBI que dice así. Amén. No dice pastores, dirigentes, porque son los que dirigen. Amén. Nos están dirigiendo para que nosotros no nos direccionemos como queremos. Porque nos gusta, mi hermano, caminar a como nosotros queremos caminar. Y hacemos las cosas como queremos hacerlas. ¿O cree que Israel escuchó, mi hermano, la palabra que se les predicaba, que se les daba por ordenanza? ¿Usted cree que los sacerdotes no estaban ahí cuando estaban los agricultores sembrando? Recuerden, el séptimo día, el séptimo año, tienen que dejar reposar la tierra. Amén. Así lo ordenó el Señor. Esta es la forma en que estamos ordenados. ¿Usted cree que la iglesia la dejó el Señor para qué? Para seguir ordenándonos, porque sabe que somos unos desordenados. Sabe, mi hermano, el Señor, que nosotros nos regimos a lo que nosotros queremos regirnos. Amén. Como tu hijo, le empiezas a decirle a las 6 de la mañana que se levante y él se va a levantar a la hora que quiere. Aleluya. Bendito Dios. Pero Dios no va a dejar pasar. Y no lo dejó pasar con Israel. El último rey de Israel, mi hermano Sedequías, fue el que fue llevado al cautiverio por los babilonios. Le sacaron hasta los ojos. Y antes de eso, le permitieron que viera cómo los babilónicos tomaban a sus hijos y los mataron al frente de él. Los torturaron, los degollaron delante de su padre. Estos mismos babilónicos. Mi hermano, y usted me dice, ¿cómo va a ser tan malo un Dios de amor que por el simple hecho de que no dejar reposar la tierra el séptimo día? Es que muchos andan así. Es que el pastor le da color, que mucho que hay que hacer esto, que hay que hacerlo como él quiere. ¿Por qué tiene que ser como él quiere? Yo no le estoy hablando de cómo yo quiero. La iglesia quedó puesta para ordenar. Y de acuerdo a esto tenemos que caminar. Ahora, si tú quieres hacerlo en los tiempos que tú quieres. Aleluya. En Estados Unidos, mi hermano, cuando cayeron las Torres Gemelas, muchos predicadores se estaban levantando en ese tiempo, pero hubo uno puntual, Billy Graham, yo creo que usted lo conoció. Bueno, murió. Un gran evangelista usado por Dios. Él les dijo, cuando muchos lloraban diciendo, Dios nos abandonó, Él les dijo a ellos, ustedes lo abandonaron al dejar de oír la palabra del Señor. Ya que lo sacaron de los colegios, lo sacaron de la universidad, sacaron la Biblia, mi hermano, de la misma mano del presidente, de la nación.
Ahora se quejan, les dijo él, de que Dios los abandonó, cuando son ustedes los que deberían, mi hermano, arrepentirse, les dijo él, predicando, de haber sacado la Biblia, de haber sacado la palabra de Dios de todos los lugares. Ustedes dejaron a Dios, no Él los dejó a ustedes. Billy Graham les predicó eso. Yo creo que muchos, por la boca en ese tiempo, les recordaron luego. Pero la advertencia está siempre. Sigue los caminos de Dios. Y síguelo de acuerdo como Él lo ha estipulado. Aleluya. Si Él dejó dirigentes, entonces sométete para ser dirigido. Aleluya. Sé que no nos agrada esto, iglesia, pero es por el bien. Y sabes, mi hermano, agricultores que pasaron a llevar esto, habían ganaderos, habían otros más que habían a lo mejor sido rigurosos en hacerlo, pero el Señor se fue y puso su mano ¿en quién? ¿Sobre los agricultores solamente? Sobre todo el pueblo, iglesia. Y murieron niños que no deberían haber muerto, murieron adolescentes, no sé cuánta gente murió, mujeres, niños, ancianos, murieron, mi hermano. Y otros fueron llevados al cautiverio. ¿Por qué? Porque esos agricultores no siguieron rigurosamente lo que Dios le había dicho, por la ordenanza. Le toma el peso de que aquí, mi hermano, cuando predicamos y buscamos dirigir a través de la palabra de Dios, de los mensajes del Señor, de la enseñanza que Dios nos quiere dar, aleluya, para unificarnos, para estar unánimes cada día, para pensar las cosas como Dios quiere que las pensemos y actuemos como Dios quiere que actuemos, nos conduzcamos de acuerdo a lo que Dios nos dice, dirigidos, aleluya, y no dirigiéndonos. Porque esa es la arrogancia de muchos, mi hermano, en este tiempo. Yo ya tengo al Espíritu Santo, escucho a Dios. Aleluya. Y entonces échate al bolsillo de que Dios te dejó dirigente entonces. Esa palabra bórrala. Pero Dios la dijo. El agricultor puede borrar, puede decir, ay, pero ¿cómo va a ser tan duro Dios? ¿Qué nos pasará si dejamos pasar esto? Y lo hacemos esta parte... Lo seguimos haciendo a nuestra manera, no a como Dios quiere. Aleluya. ¿Qué necesidad se tiene de pasar estos dolores, iglesia? Pero muchos dicen, no va a pasar nada. Muchos dicen hoy, si al final igual estoy haciendo lo que Dios dice. Pero mi hermano, no como Dios lo dice. Y muchos hacen una parte de lo que Dios pide, pero no totalmente como Dios lo pide. Y dicen, total, no va a pasar nada. Se hacen los sabios en su propio entendimiento. Y ahí es donde son pillados también esos mismos sabios. Son casados en su propio entendimiento. Se pisan la cola luego, porque Dios lo hace así. Muchos prefieren matar al vocero. Aleluya. Si al final el pastor le pone mucho. ¿Sí? Si así lo hacían con los antiguos, mi hermano. Usted no va a venir a matarme, pero me mata diciendo, cuestionando, me mata, mi hermano, disminuyendo lo que se le está hablando, minimizando lo que se le explica. Disminuya, haga todo lo que quiera, me mata. Amén. Mata al vocero. Y así lo hacían antiguamente. Y la iglesia de hoy es Israel. Tristemente, deberíamos ser el Israel espiritual. Ese que fue escogido por Dios, linaje, nación santa. Que fuimos entendidos de la gracia, de que fuimos sacados de las tinieblas, su luz admirable. Pero no estamos siendo el mismo Israel que abandonó a Dios. Que dejó de oír su voz. Ese Israel estamos siendo. Aleluya. No el linaje escogido, no la nación santa. Que eso es lo que deberíamos, mi hermano. Resaltar en nuestros corazones y estar compungidos y caminar sometidos bajo su palabra. Nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, debemos hacer las cosas a su manera.
Aleluya. Israel no lo hizo. Durante 490 años, Dios dijo, ¿qué dijo ahora? Se van de mi tierra y la dejan descansar por todo el tiempo que no lo hicieron. Así fue declarado Dios con Israel. Dios siempre les ha hablado a su pueblo, dándole dirección. Siempre. Y mi hermano, desde el principio, cuando usted ve, Él tomó a esos discípulos y ¿sabe qué hizo? Eran los que iban a dirigir la iglesia. Amén. Eran los que tenían que dirigir la iglesia. Unos eran de Galilea, uno se lo encontró por aquí, uno se lo encontró por allá, pero les dio una dirección primeramente y les dijo, se me quedan en Jerusalén. Ah, pero es que yo estoy más cómodo en Galilea porque ahí tengo mi familia, ahí tengo mi casa, se me quedan en Jerusalén. Amén. Es que va a ser lo mismo si me quedo en Galilea y en Jerusalén. Ahí esperen, porque la promesa va a llegar. ¿Fue como Dios dijo? Amén. ¿Dónde llegó? A Jerusalén. Aleluya. ¿Se imagina? Son ellos los que primero comenzaron, son igual como nosotros. No, es que a mí me acomoda estar más aquí en Galilea. Sí, aquí tengo mi familia, puedo seguir pescando. Y aparte, voy a estar orando, pues si voy a estar esperando la promesa, ¿cómo no voy a querer la promesa? Cuando Israel no se dirigía como Dios les decía, que también les advertía luego, así pasaba, mi hermano, lo que tenía que pasar con ellos. Dios, por medio de su palabra, les estipuló a Israel cómo hacer las cosas, dándole ordenanzas igual, porque Dios no cambia. El mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Como hoy también nos da ordenanza a la iglesia a través de los apóstoles. Amén. Nos dejó todo trazado de antemano. Amén. ¿Se recuerda la palabra de ayer? Y que la hemos estado analizando en estos tiempos, los días sábados. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras, no para hacer solamente buenas obras, porque todos podemos a lo mejor hacer buenas obras y hay gente que también allá afuera hace buenas obras. Esto es para hacer las buenas obras. Ahí cuando pone las, está dejando afuera todo lo que tú pienses de buenas obras, sino que dice las buenas obras, amén, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó. ¿Se da cuenta? Él es que da la ordenanza. Nosotros después tenemos que obedecerla. Amén. No escuchar, ya Dios quiere que ore, entonces lo voy a hacer de acuerdo como yo quiero. No, la iglesia sabía que tenía que unirse en oración. Vivir su vida mientras estaban en esta tierra, vivir uniéndose, unánime, leyendo y escudriñando la palabra. Orando juntos. Amén. Todo lo tenían en común. Porque sabían que esa era la ordenanza de Dios. Ámense los unos a los otros. El vínculo perfecto para que ustedes estén entrelazados es el amor. Y es por eso que un mandato, como decíamos ayer, un mandato nuevo les doy. Ustedes ámense unos a otros. Unos a otros. Amén. Para que sigan en ese vínculo, porque ustedes tienen que permanecer unidos. Ustedes no pueden separarse, hacer las cosas de Dios, pero separados. Esto es para hacerlo como iglesia, con visión de cuerpo, iglesia. Aleluya. Si alguien por ahí sigue diciendo, le pongo mucho y voy a seguir haciendo lo que yo quiera, todo te es lícito. Todo te es lícito.
todo lo puedes hacer. Amén. Yo solamente te predico. No te puedo obligarte. Amén. Yo solamente te predico. Te expongo la palabra. Amén. No te impongo. Te la expongo. Segunda de Corintios 5, versículo 10, también lo leíamos ayer. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que le corresponde. Esta es la NBI, segunda de Corintios 5:10, pero en la NBI. ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que le corresponde. Amén. Cada uno le va a recibir de acuerdo a lo que le corresponde, de acuerdo, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Amén. Por eso que todo te es lícito. Pero escucha bien aquí. Un día vas a tener que comparecer delante del tribunal de Dios. Amén. Para que cada uno reciba lo que le corresponde. Ahí vas a recibir lo que te corresponde. Pero ¿qué voy a recibir, pastor? Lo que te corresponde. Si tú te ordenaste de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dejó estipulado el Señor, que es su iglesia, amén, y tú te registe bajo eso, de acuerdo a lo bueno o malo, tú y yo vamos a recibir lo que nos corresponde. Amén. No a lo bueno que tú crees que hiciste, sino que a lo bueno que de antemano Dios te dejó trazado. Amén. Aleluya. Eclesiastés 8, versículos 11 y 12. Este versículo siempre me remece. Por eso de vez en cuando lo repito en alguna predicación. Hoy día es el momento. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. No creas, mi hermano, que cuando no viene la ejecución por lo mal que estás haciendo, tal vez no te venga en vida. Mi hermano, ellos pasaron 490 años. ¿Quedaba algún agricultor de los que había pasado vivo? Ninguno, yo creo. Ni los huesos quedaban ya. 490 años pasaron, pero vino juicio de Dios. Amén. Tendremos que comparecer delante del tribunal, un día vendrá el juicio. Amén. Lo que hagamos en cuerpo, para ese día, tal vez queden 1000 años más en esta tierra, pero tú vas a estar vivo 1000 años más. No, tú tienes vida ahora. Entonces cuídate de lo que estás haciendo hoy día, si es bueno o es malo. Porque 1000 años después, si es que así es, que Dios vamos a tener que compadecer después de 1000 años, porque todos vamos a tener que estar frente al tribunal de Dios, de Cristo. Amén. Y ahí nos va a tocar lo que nos corresponde. Así que cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Aunque un pecador haga mal 100 veces y lo prolongue sus días, con todo sé que los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. Aleluya. Sí, prefiero temerle a Dios. Amén. Porque a lo mejor a mí no me va a llegar en esta vida, pero voy a tener que compadecer de Él, delante de Él, por lo que hice y no hice. ¿Cuándo? Cuando estuve en cuerpo, ahora. Amén. No te va a llegarte la ejecución ahora, pero tómale el peso, porque lo que ahora estás haciendo, sea bueno o sea malo, amén, en algún momento el Señor dejó estipulado que te va a llamarte, amén, a terreno. Aleluya. Y no como algunos por ahí que se van a tomarse un cafecito cargado.
Ni siquiera va a hacer eso, yo creo que lo va a pedir. Para que te corrijan a lo mejor. Pero ese día no va a ser para corrección. Ese día va a ser para juicio, iglesia. No va a haber más. Aleluya. Bendito sea el Señor. Debemos hacerlo, mi hermano, y cómo vivir. Dios dejó trazado, dejó estipulado cómo conducirnos. Y todo hacerlo como iglesia, todo con visión de cuerpo. Como Jeremías, nosotros los dirigentes o los pastores, como quieras llamarnos, mi hermano, estamos repitiendo, recordando, amonestando, predicando, enseñando, para que muchos, mi hermano, muchas veces, como a los profetas, no los oyeron y luego vino lo que tenía que venir por desobedecer, no sigamos también nosotros creyendo en este tiempo que dejando pasar algunas cosas, mi hermano, no haciéndolas a la forma de Dios. No creamos que eso que no hacemos de acuerdo a Dios completamente, pero estoy haciendo en parte algo, eso que te deja satisfecho a ti, no está dejando satisfecho a Dios. Amén. Porque no lo estás haciendo de acuerdo como Dios quiere y estipuló. Amén. Y eso debería venir para hacer peso en nuestro corazón. No sigas diciendo no va a pasar nada. Hay muchos jovencitos hoy día, iglesia, hijos nuestros, que escuchan repetidamente de nuestras bocas, acércate a Dios, búscalo. Y ellos se ven haciendo cosas y ellos creen que no les va a pasar nada. Aleluya. Dios nos libre hoy día aquí en el cuerpo. Muchos se congregan, pero a su manera. Oran, pero a su manera. Creemos que lo que hagamos para Dios, a nuestra manera, tendrá el mismo fin, el mismo resultado, iglesia. ¿Piensas eso? ¿Piensas que orando a tu manera y congregándote a tu manera, vas a tener el mismo fin y el mismo resultado? No. Respóndete. Aleluya. No pasará nada malo. Es que yo me congrego, pero como el pastor quiere, no como el pastor quiere. Porque yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Aleluya. ¿Sabe la Escritura? Y me encontraba leyendo un libro y me gustó y quiero traspasárselo antes de orar. Este es un hombre, Abraham Kuyper se llamó. Vivió en el 1837 al 1920. Él era un notable teólogo y político neerlandés que llegó a ser primer ministro de Holanda. Afirmó él: no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominó de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano, Señor de todo, no reclame mío. No hay nada en nuestras vidas, ni en todo lo que nosotros podemos decir que nos pertenece, no hay nada donde Dios, el Señor soberano de nuestras vidas, nos reclame, eso es mío, no es tuyo. Aleluya. Si la creemos, esta sola verdad debe determinar cómo vivimos. Ella determina incluso la forma en que usted decide mostrar o no hospitalidad en su casa, la manera en que gasta o invierte su dinero, lo que vende y lo que compra, o en qué tipo de trabajo invierte sus horas. Pues resulta que no importa en dónde usted se encuentre, Dios le dice: esa hora es mía, esa casa es mía, esas finanzas son mías, esos hijos son míos, ese cónyuge es mío, esas posesiones que tienes son mías. Asimismo, eso implicaría que debemos vivir de una manera que honre al dueño de toda nuestra vida.
Y en ese sentido, el apóstol Pablo, hablando a los creyentes en Corinto, enfatiza una y otra vez: por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, versículo 20. Cuando vemos las cosas de esa manera, comenzamos a entender mejor el rol de Dios que Dios tiene en nuestro comportamiento como cristianos. Cuando entendemos con claridad que Él es el Señor, lo hacemos efectivo en nuestro corazón y no es de labios. No es una linda oración para ponerle un sello del Señor Jesucristo. Aleluya. Es más que eso. Efectivamente Él es el dueño. Aunque tú no lo hagas efectivo en tu vida, efectivamente Él es el dueño de nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No otra cosa, sino que por precio habéis sido comprados. Por tanto, ¿qué? Glorificad, no van a gloriar. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es que no importa dónde esté mi cuerpo hoy día, yo estoy haciendo las cosas para Dios. Estoy en el espíritu. No importa el cuerpo. Si el cuerpo, el Señor te dice, tienes que estar aquí, tienes que hacer esto. Esta es la forma, esta es la ordenanza. No importa dónde esté el cuerpo. Aquí dice lo contrario. Tienes que glorificarlo con tu cuerpo y el espíritu. Qué bueno Dios, porque nos deja las ordenanzas bien precisas. Para que no le digamos, es que nos dejó estipulado eso, es que nosotros somos muy pillos, iglesia. Amén. Y estos hombres no eran hombres que escribían de su puño y letra solamente. Ellos eran inspirados primeramente por Dios para escribir eso. Porque el corazón engañoso y perverso que los podía haber turbado, amén, no los turbaba. ¿Por qué? Porque había claridad y luz de ese Santo Espíritu de Dios, que nos conoce, que sabe cómo somos, iglesia. Aleluya. Nosotros somos así, iglesia. Tristemente no nos damos cuenta que hay un Dios que es dueño de nuestras vidas. Y sabe, la tristeza es que vamos a seguir caminando de acuerdo a como nosotros queremos caminar. Son tiempos puntuales, iglesia, donde el Señor nos está hablando. Aleluya. Sobre todo cuando veas que son los tiempos finales. ¿No lo dice así? Amén. Sobre todo cuando veas que ya el tiempo es final. Aleluya. Yo leí algo, dice Marcos 7, 11 al 13. ¿Ha escuchado esta palabra? Dice, pero vosotros decís, basta. Vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Para entender, Jesucristo le estaba enrostrando a ellos que ellos tenían una tradición que la habían puesto para excusarse. Hicieron una tradición valer ellos, que la pusieron por sobre la palabra de Dios, para excusarse, hacer valer el honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús, ¿usted cree que el Señor no sabe las cosas que hacemos nosotros? Y el sentido y la motivación que hay en nuestros corazones. ¿Usted cree que Dios ve en nuestro exterior y las cosas que hacemos? Amén. Pero Él sabe con qué motivación las hacemos. Y Él dejó ordenanzas para poder hacerlas. Amén. Por eso, como decía mi hermana ayer, es que los fariseos también se congregaban. Sí, pero Dios dejó ordenanzas de cómo yo tengo que congregarme. Yo llego aquí y tengo que llegar con un corazón primeramente. Claro, entendido de lo que yo voy a hacer aquí. Aleluya. No venir por venir, porque eso hacían los fariseos. Pero dejó ordenanzas estipuladas de cómo yo tengo que llegar a congregarme. ¿O no?
mi corazón, cómo conducirme en todo lugar. Él dejó las ordenanzas claras. Mi hermano, ¿sabe qué? Ellos pusieron una tradición sobre la escritura. Corbán quiere decir, esto es consagrado a Dios. Esto está sacrificado para Dios. ¿Y sabe por qué lo hacían? Y el Señor le nombra a sus padres y a sus madres porque ellos, sus papás y sus mamás a veces pasaban, mi hermano, estaban pasando hambre. Pero ellos tenían, mi hermano, bienes que los tenían ahí y ellos hacían uso de esos bienes. Amén. Y decían, que esto nosotros no lo podemos tocar porque el corbán era un bien que era consagrado, amén, para Dios. No podían regalarlo, no podían darlo, no podían hacer nada con ese bien. Ellos podían disfrutar de ese bien, pero estaba consagrado para Dios. Amén. Y no podían hacer nada con él. ¿Y sabe para qué lo hacían? Para que cuando llegara algún necesitado, ellos decían, pucha, me gustaría ayudarlo. Pero lo que tengo, mis bienes, están en corbán. Amén. Están consagrados, están sacrificados para Dios. No lo puedo dar. Aleluya. Nosotros, nuestro tiempo a veces está en corbán y no bajo la palabra de Dios, no bajo la ordenanza de Dios. Sí. Nosotros a veces tenemos el tiempo bajo el corbán. Pero Dios lo sabe. Y en algún momento, tal vez no en esta vida, pero ese día que se cumplirá, que estaremos delante de Él para dar cuenta, mi hermano, tendremos que decirle, amén. No es que yo este tiempo lo usé para ti, Señor. ¿Cuándo lo usaste para mí? Es que yo estaba en el espíritu. Sí, pero dice cuerpo y espíritu. Tenías que glorificarme. Él te va a pedir cuenta de acuerdo a lo que Él dejó estipulado. Amén. No a lo que tú piensas que es bueno, sino a lo que Él ha estipulado. Con eso quiero orar. Amén. Espero en Dios que declara esta palabra. Amén. Sí, para que no se asombre cuando estemos delante del Señor. Para que cuando te diga y te pida cuenta por algo, no vaya a creer que Él te va a comprar como te compran mucho hoy día. Que no, si yo lo hago esto, yo estoy en el Espíritu, Dios sabe. Sí, Dios sabe verdaderamente. 490 años. Sabía clarito lo que Israel había hecho. No se le perdió ninguno de los 7 años, porque se los cobró enteritos. 490 años que llevan sembrando en la tierra. ¿Me dieron alguno de esos 7 años? Ninguno. Amén. Aleluya. Así que por lo tanto, salen ahora de la tierra porque tiene que quedar desolada. ¿No lo hicieron durante 7 años? Durante ese año, 70 años van a pasar fuera. Estamos en sus manos, mi hermano, y Él es nuestro dueño. Y abierto está el altar esta mañana. Porque tenemos una santa cena, mi hermano, hoy. Amén. Y Dios, mi hermano, ¿sabe qué? Quiere unirnos, porque nosotros tomamos un pan y lo hacemos de un solo pan. Lo trozamos para que quede trozado. Pero ¿sabe qué sucede en el espíritu? Cuando usted y yo lo tomamos en nuestras manos y lo comemos, lo hacemos uno de nuevo. Ese que está trozado ahí, que está en varias partes, se vuelve a unificar cuando usted lo toma. Lo hace unánime de nuevo, lo vuelve a hacer unánime en el espíritu, porque está diciendo algo mucho más profundo. Yo soy parte de tu cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Aleluya. Ella es mi ordenanza. Usted la dejó para eso.
Aleluya. Así que abierto está el altar.